Vamos a comenzar específicamente hablando ahora de lo que hoy es la Argentina y que en principios de esta exposición, o sea, cuando empecemos a hablar en el tiempo, no vamos a poder llamarla de esa manera, ¿sí? La realidad es que hasta que lleguemos al punto de partida del capítulo, que es 1860, en el mismo capítulo se hacen flashback, retrocesos, y se cuenta la situación desde 1810. Yo me voy a ir un poquitito más para atrás y explicar cuestiones que son básicas, que ustedes seguramente conocen, pero que creo que nos sirven para ubicarnos en lo que es la comprensión de la economía, de la sociedad y de la política argentina. Ustedes sabrán que lo que hoy es el territorio argentino antes era una colonia española, es decir, que dependía políticamente del Imperio Español, y que desde 1776 existía lo que se llamaba el Virreinato del Río de la Plata, es decir, había un funcionario español y otras autoridades que eran las que gobernaban este territorio, y ese Virreinato del Río de la Plata se articulaba básicamente en relación con la riqueza que se sacaban del Cerro de Potosí. Potosí se encontraba en lo que en esa época se llamaba el Alto Perú, hoy sería territorio de Bolivia, pero estaba integrado todo ese territorio, como yo les decía, en el Virreinato del Río de la Plata, que tenía como capital a Buenos Aires, pero el polo económico más significativo es el que yo les decía, el de la minería altoperuana. Y básicamente los intercambios que había, intercambio de tipo monopólico, porque España obligaba a estas tierras a comerciar únicamente con puertos españoles, se daba entre la transferencia de productos que venían desde Europa, algunos españoles, otros no. Por ejemplo, los españoles intermediaban los productos ingleses que ya empezaban a expandirse en el mercado, los textiles ingleses. A su vez se agregaban otros productos como aceites, vinos de alta calidad y esas cuestiones, ropa, que llegaban al virreinato, y a cambio de esos productos que venían desde España, acá se entregaba mineral de plata. Como yo les decía, este mineral de plata está ubicado en el norte del virreinato, en Bolivia, y desde allí descendía hacia el puerto de Buenos Aires, atravesando todo un circuito de ciudades que tenían un cierto esplendor justamente por encontrarse en el camino, ¿sí? San Salvador de Jujuy, Salta, eh, Tucumán, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Entonces, dentro de este circuito en el que se daban ciertas actividades productivas, se encontraba la economía del virreinato. No nos interesa particularmente, les comento eso, el foco minero en el norte y una economía integrada a ese foco minero, con intercambios obligados con España. En 1810, la Revolución de Mayo establece una ruptura que tiene que ver justamente con la pérdida de la obligación de comerciar únicamente con España, con la presencia de comerciantes ingleses que, como yo les comenté, aparecen en forma más o menos disruptiva, no con circuitos regulares, sino trayendo algunas mercaderías, entrando un poco en los territorios de lo que luego será la Argentina, y que en principio desde 1816 es un espacio que se reclama independiente, que lo es, pero que no está eh, conformado, articulado desde el punto de vista político, y lo que caracterizan estos años, desde 1810 hasta claramente 1860, son los enfrentamientos internos, que no vamos a detallar porque no los vamos a utilizar en el examen, pero esto sería un contexto de guerra civil, de enfrentamiento interno, eh, y porque tienen en claro ustedes que si bien en 1810 fue la Revolución de Mayo con un primer gobierno porteño, no digamos criollo, pero sí podemos decir bien porteño, 1816 la independencia, se declara formalmente la independencia primero de España, luego una semana después
de toda otra potencia extranjera, en la práctica no había un Estado, no había una autoridad respetada en todo el territorio, ¿sí? No había alguien que podía decirse ser presidente de la Argentina o existen estas instituciones que tienen alcance nacional, sino que las provincias actuaban en forma fragmentada, que los intercambios económicos entre las mismas eran muy complicados. Pensemos en la coexistencia de monedas, cada moneda tiene cada provincia tiene una moneda, esa moneda no era convertible con otras, circulaban monedas extranjeras en el territorio nacional, había quedado plata a moneda desde la época colonial, o sea, no existe un mercado unificado, la característica es la desintegración del espacio económico entre 1810 y 1860. Este es el correlato de la desintegración política, ¿sí? Y por supuesto vamos a ver cómo una se articula con la otra. Sin embargo, hay ciertas exportaciones y eso hace que se empiecen a vincular este territorio con Europa. Como dije, con Europa y con otros espacios, por ejemplo, Brasil y Cuba. Como yo les mencioné anteriormente, recién cuando se extiendan los adelantos técnicos en el transporte, y esto es segunda mitad del siglo XIX, se va a dar la integración completa de la Argentina a la economía mundial. Por el momento hay algunas exportaciones que crecen, por ejemplo, la exportación de cueros, la exportación de lo que se llama carne salada, el tasajo. El tasajo es una carne que se la sala y se la seca y básicamente era consumida por esclavos en Brasil y en otras colonias que tienen mano de obra esclavista. El cebo, que justamente se elabora a partir de la grasa y de los huesos de los vacunos, pero todo esto de una manera muy incipiente. De todas maneras, hay que señalar que en el capítulo se destaca el crecimiento de la economía y se da una tasa de crecimiento anual de la economía muy significativa, superior al 3%. Como dice en el mismo capítulo, es bastante incomprobable saber cuánto fue ese crecimiento. Fíjense si ahora las cifras referidas al Producto Bruto muchas veces se cuestionan, imagínense lo que es para los historiadores intentar reconstruir series históricas del siglo XIX, casi imposible. De todas maneras, hay que decir que en el manual se dice que el crecimiento es bastante significativo y sí, y en esto coincidimos, que se basa en las exportaciones, ¿sí? Una primera parte, como yo les decía, con lo que sería el cuero, la carne salada y el cebo. Todo esto vinculado a una actividad que es el saladero, que son establecimientos que se encontraban en la cercanía de los puertos y que justamente se abastecían de animales que no se encontraban demasiado lejos porque es muy difícil transportarlos, que se criaban, digamos, en zonas más o menos cercanas, 5 kilómetros, 10 kilómetros, no más que eso. Y esa era la actividad, si ustedes quieren, exportadora ahí por excelencia. Ya para 1850 comienza a expandirse la ganadería del lanar, pero eso es muy incipiente y recién va a conocer un desarrollo importante cuando se extienda el ferrocarril. Entonces, tenemos esta primera parte en que la economía de exportación era la que dinamizaba las actividades económicas dentro de un mercado interno muy desarticulado y de una autoridad nacional inexistente, ¿sí? Y esto va a empezar a cambiar a partir de 1860. Desde 1860, sí, ahí se va a dar la inserción plena de la Argentina al mercado internacional, como mencionamos antes, con la decisiva participación del ferrocarril, con la decisiva participación del capital extranjero y con cambios que tienen que ver con la política y que los vamos a explicar no porque nos interese la política, sino porque nos interesa
la medida en que la política interviene en la economía. Eh, lo que vamos a tener primero es la cuestión de las tierras. La mayoría de las tierras, en la época virreinal y durante los primeros 50 años de la independencia argentina, estaba en manos de los pueblos originarios, los que en la época se llamaba los indios. Y la convivencia entre blancos y pueblos originarios fue más o menos amistosa, a veces no exenta de enfrentamientos, pero lo cierto es que la presencia del indio, como se lo llamaba entonces, no complicaba demasiado la existencia de los blancos, que eran los que controlaban hegemónicamente lo que se va a llamar la Argentina. Lo cierto es que esta situación cambia cuando aparece la posibilidad de extender vías férreas e incorporar superficie cultivable a la explotación, y por eso se van a dar las llamadas campañas al desierto entre comillas, porque estaba habitado por los pueblos originarios, poco habitado pero había, y lo que se va a encargar en las sucesivas campañas es la de avanzar sobre estos territorios, exterminando a los pueblos originarios y luego repartiendo estas tierras entre un grupo privilegiado, ¿sí? Así que al mismo tiempo se expande la frontera cultivable, que eso requiere por supuesto la posterior construcción de ferrocarriles para que ahí sí se instalen las estaciones, y en esa situación eh, se dé el aumento de la población de la zona, se comienza a cultivar y recién ahí los ferrocarriles empiezan a generar flujos, a transportar mercadería de manera significativa y personas. Así que lo primero fue el exterminio de los pueblos originarios, el genocidio de los pueblos originarios, y sobre este exterminio, al haber estado liberadas estas tierras, se pueden construir los ferrocarriles. Liberadas siempre estamos hablando de la posición de los blancos triunfadores, ¿no? Evidentemente la perspectiva de los pueblos originarios que fueron asesinados no es la misma. Lo cierto es que se extiende el territorio, si ustedes quieren, libre de la presencia de los pueblos originarios. Otra vez ponemos las comillas sobre libres para que quede claro. Después se construyen los ferrocarriles. Cuando se construye el ferrocarril, al costado del ferrocarril se van colocando estaciones ferroviarias alrededor de las estaciones ferroviarias en los pueblos, y a partir de ahí la extensión de la frontera agroganadera, ¿sí? Ese es un proceso que se va a dar con el tiempo, pero de manera muy rápida, muy rápida. Entonces, una primera discusión que aparece y que es presentada en el texto es este tema de la división de la tierra en pocas manos, o sea, el reparto de la tierra en pocas personas, que son algunos los que financiaron la expedición al desierto, es decir, compraron bonos para financiar la expedición y por lo tanto tienen derecho a las tierras, y por otra parte aquellos que estaban vinculados políticamente a los que gobernaban y de esa manera también obtienen el beneficio. Este proceso del exterminio indígena y la expansión ferroviaria y de la frontera agrícola se va a dar a partir de 1878 y va a tener distintas etapas de control sobre la Patagonia. En forma posterior se va a realizar algo parecido en el norte, en el Chaco argentino. Lo cierto es que se reparten las tierras en pocas manos. Discusión historiográfica: ¿este reparto es justo o es injusto? Esa es una cuestión. La otra es rentable o no es rentable. Lo vemos en el capítulo siguiente, el video siguiente.